¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Corporativo de Farmacias de Similares, desde la Ciudad de México. Yo soy el psicólogo Luis García y hoy me acompaña la psicóloga Sara Medina. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Los dos somos psicólogos del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día. Y déjenme comentarles, queridos siminautas, que estamos laborando nosotros de manera normal ante esta crisis, ante esta pandemia. Se han presentado muchísimos temas de ansiedad, de angustia, de preocupación, de miedo, y nosotros seguimos laborando el equipo completo las 24 horas del día para ustedes ante cualquier situación de preocupación, angustia, miedo, depresión, incluso por la pérdida también del trabajo, de la economía. Pues nosotros estamos también para apoyarlos emocionalmente y también para cualquier otro tipo de problemáticas, por las que habitualmente nos llaman nuestros pacientes que han sido constantes en su tratamiento psicológico, pues nos siguen llamando, porque también ha sucedido, Sara, que los que han ido al seguro, a su centro de salud, a su consulta particular, pues ya no están recibiendo de manera presencial, y bueno, pues nosotros somos una opción para por lo menos contenerlos, a darle un poquito de seguimiento al tratamiento que estén llevando ya de manera particular en lo que regresan a su atención presencial. Entonces, pues no dejen de llamarnos, el número es 800-911-6666, la opción es la número 3, pero también hay médicos, hay nutriólogos, hay, en fin, para que también este tema de la ansiedad no nos haga subir de peso, pues bueno, pues llamen al nutriólogo para que les diga cómo mantenerse en línea ahora que estamos encerraditos en casa, o los que tenemos los que estamos encerraditos en casa, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, porque estoy seguro que muchos de ustedes, o muchas de ustedes, que generalmente la mamá es quien se queda con los niños, ya no sabe qué hacer con ellos, ahora que tienen que estar encerrados porque pues no hay cines, no hay parques, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahora con los niños que están en cuarentena, que estamos en cuarentena? Entonces, nuestro tema de hoy es estrategias de crianza positiva durante la cuarentena. Y pues nos va a acompañar nuestra psicóloga especialista, Sara, que como les digo también es del CENDE, que nos va a hablar de este tema, que es un tema que también ya habíamos prometido. Sí, ya. De la vez pasada que hablamos sobre crianza respetuosa, ¿no? Que ese tema fue acerca de más la parte fisiológica, de irlos criando responsablemente, etapa por etapa, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y al tiempo de fisiológico principalmente. Que ellos nos iban marcando, ¿no? Pero este tema tiene que ver más con nuestras estrategias educativas, ¿no? Educativas, y en cuanto a ya la relación, más vínculo emocional, ya hay más un lenguaje, así es. Y que estarás de acuerdo conmigo, Sara, no es un tema que solo te vaya a ayudar en la cuarentena, sino te va a ayudar durante y después de la cuarentena, porque son estrategias para una educación a futuro basada en valores también. Entonces, no solamente ahorita te van a ayudar para después, para que no te arranquen los pelos de sus berrinches que y que si se ahorita porten los mal ponen y demás. en práctica, pues fabuloso, porque eso va a dar pie, ¿no? A lo mejor mejorar la crianza, ¿no? Cuestionarse acerca de la crianza, ¿no? Sí. Cambiar a lo mejor el enfoque de la crianza, incluso, ¿no? Derribar ciertos mitos, ¿no? Porque mucho de la crianza es derribar mitos, ¿no? De lo que dice mi mamá, que dice mi abuelita, que a mí me hicieron, ¿no? Y bueno, no es que se ha demostrado, ¿no? Que de esa manera no era la mejor, ¿no? Que hay mejores maneras. Sí, el foco de atención en el tema de la crianza positiva de repente no es tanto el niño, ni la conducta del niño, sino el papá, las emociones del papá o de la mamá y las emociones del niño, porque bueno, finalmente los niños son un termómetro muy fino de lo que pasa con papás. De repente, seguramente ha pasado que nos mandan así a los niños como, órale, tú eres el ojalatero de niños, el taller mecánico de niños, ahí te va, yo me voy, tomo un café, regrésamelo arreglado. Y me dices cuál es el instructivo, ¿no? Porque pues aparte, no es que nada más lo tengan en el aparador, ¿no? En el aparador no le pasaría nada, pero tiene que seguir
pues creciendo, ¿no? Conociendo más cosas. Entonces no hay un manual como tal, pero sí hay ciertas estrategias, ¿no? Claro. O ciertas cosas muy puntuales, ¿no? Que o no hemos mirado o no hemos puesto la atención como necesaria, constante, ¿no? Y se nos van ciertas cosas. O que a lo mejor no conocemos. Como tú decías, también. hay afortunadamente tenemos ciertos criterios de etapas del desarrollo que nos van dando indicadores. Así es. Y que cuando no conocemos nos preguntamos qué está pasando, ¿no? ¿Por qué mi niño es tan no. egoísta? ¿Por qué no presta sus cosas? ¿Por qué se pelea tanto? Sí. Por ejemplo, ¿no? Pero si conocemos estas etapas del desarrollo, pues vamos a todo tiene sentido ahora. Incluso podemos tener un poquito de más calma, ¿no? Y sobre todo bajar esa mirada tan adultocentrista, como te decía la vez pasada, a más niñocentrista, ¿no? Porque estoy con un niño, de verdad estoy con un niño y que no se me olvide, ¿no? Que yo soy el adulto. Y hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Y que como adulto siempre voy a estar, pues, un paso más adelante que ellos. ¿No? Sí, cierto, porque a veces pareciera que un niño de 5 años nos da la vuelta 3 veces, Así ¿no? es. Y nosotros ya tenemos casi 40 y un niño de 5 te manipula de una manera bien bonita. Sí pasa, saludos a mi mamá, que de repente con su nieta es tremenda. Sí. Oye, Sara, pues entonces, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es la crianza positiva para que nuestros queridos siminautas pues se vayan dando una idea de qué es y por qué es una estrategia educativa que te va a funcionar no solamente en qué hacer ahora con los niños, sino a futuro en su educación? Pues bien, de manera general y algo que me gustaría que quedara como claro en la crianza positiva es criar con amor y criar con respeto. Se escucha como, ay, ¿a poco ya eso y todo, no? Pero es no golpes, no gritos, no castigos, no regaños sin un fundamento como tal, ¿no? Es eso específicamente, ¿no? La crianza positiva viene a decirnos, se puede criar con amor, ¿no? Exacto. Sin un solo golpe, sin un solo grito, sin una sola imposición o un castigo, ¿no? Leía las cifras de UNICEF, ¿no? Que son muy alarmantes al nivel mundial. 1 de cada 3 niños, ¿no? Es violentado, ¿no? En su crianza a lo largo de 0 a 12 años, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues la mitad, decían la mitad, ¿no? Entonces es una cifra muy grande. Muy grande. México ya está como subiendo en el ranking de violencia infantil, ¿no? Y sobre todo en crianza, ¿no? En donde sí todavía se imponen ciertos castigos, se da la nalgada a tiempo, ¿no? Te decía estos mitos, ¿no? De que una nalgada a tiempo pues te evita muchísimas. No, la crianza respetuosa y positiva es lo que nos dice, ¿no? No es necesario los golpes no educan, solo lo que nos dicen es que pues las conflictos se solucionan a golpes, ¿no? Y que tiene que ver más con una conexión emocional con el ¿no? niño. Porque de repente nosotros como papás nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Y entonces castigamos la conducta. La conducta, exactamente. Se castiga la conducta en vez de ver, ¿no? Pues el motivo de cómo que es que llegó hasta ahí, ¿no? Que hay muchas cosas que se hablan en cuanto a castigar una conducta, ¿no? Desde cómo la percibe el papá y cómo percibe al hijo haciendo esa mala conducta. Sí, cómo la estamos evaluando nosotros, que nos hace reaccionar de esa manera. Así es. Y yo siempre les digo, no sé si tú estés de acuerdo, Sara, hablando de la conexión emocional, que si nos enfocáramos en la emoción que está sintiendo el niño, nos sería más fácil encontrar una respuesta, porque de repente yo creo, no sé también si estás de acuerdo, que recurrimos a la violencia o al golpe a tiempo, a la nalgada al tiempo, al chanclazo, cuando nos quedamos sin recursos. Cuando como papás nos vemos frustrados ante una situación que no sabemos manejar, y entonces lo último que me queda por respuesta, pues ahí le va. Pero no estamos atendiendo finalmente la emoción del chiquito. Y si entendiéramos la emoción del pequeño, sería como muchísimo más fácil, porque hasta por sentido común nos llegaría la respuesta. Que de hecho las expertas de crianza positiva nos hablan que la crianza positiva es más sentido común que otra cosa. Y el sentido común de la misma crianza, ¿no? Sí, claro. Y entonces, y además le devuelves al niño la capacidad de darse cuenta de esa misma emoción que está sintiendo, ¿no? Reconocerla y hacer algo ante esa emoción, ¿no? Porque la emoción, con que le des una nalgada, un chanclazo, no desaparece la emoción,
Solamente Exacto. controlas en ese momento la situación de la crianza, ¿no? En el caso de un berrinche que pasa mucho, ¿no? Que los papás ante los berrinches se sienten que no me voy a hacer un berrinche, que no voy a empezar a llorar, que no voy... Entonces, tiene que venir el berrinche de alguna manera, porque también los autorregula y les da una nueva estructura a los niños, ¿no? Pero entonces, si no vamos a eso, si vamos al chanclazo y no entendemos, ¿no? Cuál es el origen de todo eso, pues no le damos tampoco la oportunidad a él de gestionar el mismo sentimiento, la misma emoción. Y que, fíjate, estaba leyendo literatura sobre crianza positiva, y había un ejemplo que me gustó mucho porque hablaba justo de este sentido común y que como papás sí tenemos, o sea, cuando tenemos un bebé pequeño, sí tenemos ese sentido común. Entonces nos decía, a ver, el bebé llora. Si el bebé llora, ¿qué haces? Tratas de averiguar porque está llorando, ¿no? Entonces descubres que tiene hambre y entonces le das de comer. Nuevamente el bebé llora, quieres descubrir qué hace, tiene sueño y entonces lo haces dormir. Sí. Estamos siendo responsivos emocionalmente ante las necesidades del bebé. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece o tenemos un adolescente? Porque incluso esto puede servirnos con adolescentes. El adolescente se porta mal y ¿qué hacemos? No averiguamos porque lo hizo. Vamos directamente al castigo o a reprimir. Entonces es ahí en donde de repente el niño ya no se siente ni escuchado ni entendido. Y de repente entonces te preguntas, ¿por qué estará siendo más rebelde? ¿No estará tratando de llamar mi atención? Sí, de hecho sí. De hecho sí. Y viene otra vez el sentido común, ¿no? ¿Estará llamando mi atención? Sí, pero ya no quieres como volver a la atención. En el mejor de los casos vuelve el sentido común cuando te preguntas, ¿estará tratando de llamar mi atención? Sí, ok, entonces atiendo la respuesta emocional del niño. Pero cuando no, está siendo cada vez más rebelde o más contestacito. Está en la etapa, ciertamente. Y entonces más regañamos o incluso empezamos a ignorar. Empezamos a descalificar, ¿no? Descalificar las emociones del niño o incluso al niño. Y entonces de repente ya no te hace caso de nada, ¿no? Y entonces es que ya perdí el control. Y perdemos este sentido común de responder emocionalmente ante las necesidades del pequeño que nos están gritando, ¿no? Bien interesante cómo perdemos de repente sentido común por nuestra propia desesperación también. Sí, por no darnos también el tiempo de pensar detenidamente, ¿no? Una necesidad que me está queriendo decir, ¿no? O de preguntar incluso, no entiendo qué te pasa, ¿no? No alcanzo a entender. ¿Quieres que lo hablemos? ¿Quieres que nos sentemos? ¿Me quieres decir algo al respecto? ¿No? Nuevamente esta conexión. O a veces el simplemente hecho de estar emocionalmente, ¿no? Pero bueno, se nos va el tiempo rapidísimo, siempre se nos va bien rápido. Muchísimas gracias por conectarse. Manden sus preguntas, aprovechen al especialista. Ya volvemos, no se despeguen. Estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Sara Medina, ella es psicóloga del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales y estamos hablando sobre estrategias de crianza positiva durante esta cuarentena. Y bueno, pues ya estábamos hablando un poquito sobre qué es la crianza positiva, en dónde es donde tenemos que enfocarnos para empezar a crear con esta estrategia, que es en las conexiones emocionales y no en las conductas del niño, en enfocarnos en por qué está respondiendo de esta manera a nuestro pequeño, qué emoción es lo que le está llevando a tener estas conductas, enfocarnos en la emoción y no en la conducta para encontrar por lo menos estrategias más de sentido común. Y bueno,
Pero ahora la pregunta está, ¿cómo vamos a darnos cuenta si estamos respondiendo emocionalmente a las necesidades de nuestros hijos? Porque los decías, la crianza positiva, más que corregir, pequeño, es revisar nuestras propias estrategias educativas, ¿no? Pues sobre todo siendo adultos, ¿no? No perdiendo como este faro de orientación que el adulto es. Vaya, el niño ve el mundo y conoce y percibe el mundo a través del adulto, sí, ¿no? Es el adulto quien tiene que ir guiando, ¿no? Quien va marcando reglas, va marcando hábitos, va marcando formas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, darnos cuenta que estamos siendo responsables con ellos, ¿no? En la medida que les vamos enseñando, vamos escuchando, vamos intercambiando, ¿no? Y les vamos mostrando el mundo de la mejor manera, ¿no? De la manera en la que te escucho, ¿no? Estoy aquí presente, ¿no? A veces, como decías hace rato, ¿no? Estando emocionalmente, ¿no? Estando presente emocionalmente, ¿no? Entonces, sobre todo siendo adultos, ¿no? Y siendo adultos sabiendo que somos, por ser adultos, ya por ende somos más fuertes, más inteligentes, ¿no? Estamos, como te decía hace ratito, un pasito adelante de ellos. Que lo comentábamos la vez pasada y me parecía bien interesante lo que mencionabas. Pues ellos son un cerebrito reptiliano, dando vueltas por todo el mundo, por tu casa, sí, por la calle, por el parque. Sí, no tienen control de nada, ¿no? Pues ellos están explorando y está bien. Y está bien. Un niño ansioso, un niño deprimido no explora. Un niño que se siente seguro, explora, ¿no? Y nosotros somos ese cerebro izquierdo, ese cerebro racional, que los va a ir a ayudar también a autorregularse, ¿no? Pero por eso es que, como lo decías, me parece interesante cómo los vamos a ayudar siendo adultos. Sí. Y hablando de esta seguridad, Sara, he visto que la crianza positiva está muy relacionada con lo que es el apego seguro. ¿Es así? Sí. Sí, está muy relacionada. De hecho, bueno, abriendo el tema del apego, ¿no? En psicología sabemos que todos los seres humanos necesitamos apego, ¿no? Hemos llegado a ser la especie que somos, ¿no? Evolucionada, ¿no? Gracias a este apego que hemos tenido entre unos y otros, ¿no? Necesitamos de una tribu, ¿no? Así es, ¿no? Sin embargo, bueno, dependiendo la forma en la que se hace el vínculo con el cuidador primario, que en este caso pues es la madre, ¿no? Se desarrollan pues tipos de apego, ¿no? Tenemos el apego seguro, ¿no? Y el apego inseguro, ¿no? Entonces, esto lo único que nos dice es la forma en la que el niño percibe, ¿no? Al mundo y la forma en la que el niño concibe que sus necesidades son o no escuchadas, ¿no? Entonces, un apego seguro nos va a decir que el niño sabe quién es, ¿no? O bueno, al menos le ha quedado claro en relación a su cuidador primario, ¿no? Que su cuidador primario es mamá o papá y que están ahí cuando él los necesita, están ahí cuando él quiere cubrir alguna necesidad, ¿no? Están ahí, entonces lo siente y en base a eso es que se desarrolla en el mundo, ¿no? En base a eso es que conoce el mundo. Mi mamá me dejó en la guardería, ¿no? Pero sé que al rato viene, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto regresa, mamá, entonces tiene un tipo de respuesta. A diferencia, pues, del apego inseguro, ¿no? Que no es más que una forma diferente de desarrollarse precisamente porque sabe si son o no cubiertas las necesidades. Okay. Y les pongo un ejemplo como nosotros como adultos. Tú llegas del trabajo fastidiada, harta de no sé, de una carga enorme de trabajo, porque además tu jefe te regañó. Llegas a tu casa y lo único que quieres es contarle a tu pareja lo que te pasó, ¿no? Y entonces llegas y le platicas y solamente, no sé, quieres llorar, ¿no? Y tu pareja te abraza, te dice estoy contigo, está bien que llores, eso es apego seguro, te sientes segura con esa persona. A ella específicamente. Y te sientes protegido. El niño cuando hace un berrinche te está necesitando emocionalmente y entonces apego seguro es responder ante esas emociones. Pero imagina el escenario B, ¿no? Llegas igual, fastidiado, cansado, harto, y vas y le platicas a tu pareja, no te acompaña emocionalmente, pero te dice, ya dale el avión a tu jefe, ya, bueno, al menos ya estás aquí, ya no te estreses. ¿Te respondió?
pero no emocionalmente. Eso se le llama apego evitativo. No te responde con seguridad, pero medio te ayuda. Ahí está, pero te quedas todavía con esa sensación. Él imagina el escenario C. Llegas y te dice, pues es tu culpa, ¿no? ¿Para qué trabajas ahí? ¿Para qué trabajas ahí? Ya te dije que renunciaras, ¿no? Es más, vete y cálmate y cuando regreses hablamos. Sí. ¿No? Ese es un tipo de apego desorganizado. Ajá. Y es el peor de todos, porque no está siendo responsivo emocionalmente. Y es lo que hacemos. Uh-huh. Llega el niño, te quiere platicar algo que hizo, ve, tranquilízate, y cuando estés bien, regresas y me cuentas. Ya más calmado, porque así no te entiendo y... Exacto, entonces lo que le estás diciendo es, resuelve tú por tu problema solo, y ya cuando lo hayas resuelto, porque vienes y me aparte, platicas. ¿no? Me abrumas llorando. Exacto. ¿No? Porque aparte, no te entiendo, ¿no? Entonces es como el doble mensaje, ¿no? Sí estoy aquí y sí te voy a escuchar, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Que aunque me buscaste a mí para ayudarte a gestionarlas, las tienes que gestionar tú y ya después vienes conmigo. Exacto. Uh-huh. Entonces sí es el peor de los apegos, en la parte de los apegos inseguros, porque llega un momento en el que niño no sabe, ¿no? Exacto. Bebé no sabe. Ya no sabe gestionar sus emociones. Así es. Y al rato te vas a preguntar por qué es tan chilloncito, por qué es tan berrinchudo, por qué pega, ¿no? Por qué se frustra, por qué se priva, por qué, ¿no? Y demás. Ajá. Porque no se consuela, por ejemplo. También. Exacto. Porque sí, y queremos adultitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te diste cuenta más o menos cómo son los tipos de apego y cómo podrías empezar a responder ante las necesidades emocionales de tu niño. Pero bueno, ya dimos este preámbulo de lo que es la crianza positiva. Es importante para que podamos entender y abordar qué estrategias podemos recurrir en esta cuarentena. Pero para eso, ¿qué retos se te ocurre, Sara, que pueden enfrentar los papás durante esta cuarentena, que los niños están encerrados y es un caldo de cultivo ahí de conflicto y pelea, sobre todo si tienen hermanitos? Por ejemplo, tengo unos vecinos, pues ojalá me estén viendo, si me están viendo, saludos, nada más escuchan los gritos desde abajo, yo digo, pobre la mamá, pobre el papá. Bueno, pues están siendo niños, ¿no? Bueno, pero ¿qué estrategias, o sea, qué retos de repente pues se aburren y gritan y van por un lado para otro? Pues sobre todo la paciencia, nuevamente siendo adultos, ¿no? Y pensando en todas estas estrategias, ¿no? Algo que pensaba que era bien importante era que como adultos estuviéramos lo más contenidos emocionalmente, ¿no? Ante esta situación que está pasando. Si bien es una situación, no por justificar, pero socialmente no se ha puesto la mirada en la sociedad infantil, ¿no? Y pues no nos quedamos como con muchos recursos, ¿no? Se cierran parques, se cierran cines, ¿no? Entonces es entender que si nosotros estamos contenidos bien emocionalmente, entendemos lo que está pasando por la parte social y la parte médica y la parte de la cuestión del COVID y todo esto, vamos a poder atender necesidades, ¿no? Que en algún momento se van a salir de control, ¿no? De eso no hay menor duda, ¿no? Ante 24 horas seguidas de niños con mamás todo el tiempo en casa. Vaya, mientras estemos contenidos emocionalmente, y si no lo estamos, ¿no? Ahí está la línea, márquenos a la línea, si no se sienten contenidos emocionalmente, no vamos a poder, ¿no? Dar una contención también emocional, ¿no? Nos vamos a estar constantemente enfrentando a, ya te dije que esto no sé para cuándo va a acabar, y ya te dije que, o sea, y entiende, ¿no? Y, o sea, constantemente nos vamos a estar enfrentando a esto, ¿no? Porque los niños preguntan, finalmente, como lo comentábamos hace rato, y muchas veces, ¿no? Como lo comentaba hace rato, somos los ojos del niño del mundo, ¿no? Nosotros le explicamos cómo es el mundo, les vamos dando pautas, entonces, si no estamos bien emocionalmente, fácilmente lo vamos a botar. Y ya te dije, vete, enciérrate en tu cuarto, ya te dije, ve y haz esto, y ¿no? Entonces, constantemente a un caos emocional. Sí, fíjate que nos dice Jane Nelson, una de las creadoras de la crianza positiva, que el mejor regalo que le podemos dar a los niños es un cerebro integradito. Y para eso pues nosotros debemos de tener un cerebro integrado. Que siempre también lo he dicho, no se trata de tener la aureola puesta, porque es imposible. Se vale desesperarnos, enojarnos y demás, pero en la manera en que nosotros
podemos controlarse, esa es la manera en que le enseñamos a controlarse también eventualmente a nivel emocional a los pequeños. Entonces, bueno, ya nos hablaste de primero tener que estar integrados emocionalmente, un cerebro integrado, estar calmados, estar contenidos. Si no sabes cómo, nos dice Sara, llámanos, 800-911-6666, la opción es la número 3. Y bueno, justo nos decías, preguntan mucho, ¿cómo vamos a responderle? ¿Cómo respondemos ante las preguntas de qué es la cuarentena, cuánto va a durar, qué es la enfermedad, me voy a morir, ¿no? ¿Cómo les respondemos? Pues tanto en cuarentena, ¿no? Como no en cuarentena, porque ¿no? Parte de que ellos conozcan es preguntando, ¿no? Es siendo concisos y claros, ¿no? Y una respuesta va a depender de la edad, ¿no? Pero entre más clara y concisa, ¿no? Mamá, ¿el cielo es azul? Sí. Y ya, ¿no? Si hay una segunda pregunta, si hay una pregunta de ¿y por qué? ¿No? Y hay cielos de otros colores, y entonces entrar en esa indagación, ¿no? Mientras no, pues dejarlo así, porque a lo mejor ellos nada más querían saber si sí o si no, corroborar, ¿no? Hay muchas veces que ven atardeceres o pudieran ver una fotografía, ¿no? Y a partir de ahí pues formularse el cuestionamiento, pero nada más quieren saber si mamá también percibe el cielo azul, ¿no? Pero luego hay veces que nosotros, pues, sí, pero es que mira, hay veces que, Dios, cuando creó, no te están preguntando eso, ¿no? Te están preguntando, claro, conciso, y es la forma en la que ven el mundo, ¿no? Así como lo decía hace rato, tienen etapas, y por etapas se van desarrollando las partes del cerebro y van teniendo más estructura, tanto en la comunicación, en el lenguaje, y por ende preguntan otras cosas, pero ser, tanto en la cuarentena como en la no cuarentena, muy concisos, muy claros y muy cortitos, ¿no? Sí, no, por esto. O también, no lo sé, pero ¿qué te parece si lo investigamos? Claro. Y te puedo dar una respuesta al respecto. Y se valdría preguntar también un poquito sobre las emociones que están sintiendo. Por ejemplo, ¿mamá me va a morir? Tú le dices, no. Y ya a lo mejor querían saber eso. Pero sigue preguntando, se valdría poder preguntar por qué piensas eso, en dónde lo viste y demás. ¿Qué te hace pensar que te vas a morir? ¿No? Pero ¿qué te parece ahora si nos respondes a estas dudas, regresando al corte, porque otra vez se nos fue el tiempo rápido? No se desconecten, manden sus preguntas. Sí. Bien, amigos, pues estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Sara Medina, psicóloga del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde seguimos laborando todo el equipo para ustedes en esta contingencia, y para los que no tienen tema con esta contingencia, pues también háblenos para cualquier duda o pregunta a nivel emocional, o si quieren darle también seguimiento a algún problema que tengan, pues nosotros podemos darles ese seguimiento. Y bueno, nos platicabas un poquito ya sobre qué es el apego seguro, parte fundamental de cómo ir entendiendo a abordar a nuestros hijos a nivel emocional. Nos preguntaba Lili Castelo ahorita en el Face si la palabra responsivo sí existe. Sí, sí existe. Yo también cuando la escuché por primera vez, la escuché de Marisa Moya, la busqué, la googleé y sí, sí existe, que tiene que ver con responsabilidad y respuesta, ¿no? Quizá también con estas formas de explicar, ¿no? En América Latina tenemos como muchas palabras para definir una sola, ¿no? O algún concepto en específico. Sí existe. Mar Estrada nos saluda, Lucy también, Adriana, Evelyn, excelente tema para los padres, saludos.
Saludos. Eva Castemar, magnífico programa, saludos al equipo. Mar Estrada, ¿qué estrategias podemos tener para que no se desesperen los niños ni nosotros como adultos? Bueno, ya respondimos también de manera indirecta esa pregunta. Juan Mendoza, excelente tema, felicidades. Cuando tenga hijos lo pondré en práctica. Créeme que sí, Juan, yo cuando... Tienen sobrinos, nos hay atañe, ¿no? Hay que anticiparse. Sí. Bien, entonces pues nos hablabas un poquito sobre cómo responder ante estas dudas que pueden tener, y te preguntaba si también podemos nosotros hacerles preguntas, ¿no? Porque sí, a lo mejor lo que interpretamos de lo que nos está preguntando no va por ahí, ¿no? Y si no sabemos qué responder, mejor preguntamos, ¿no? Sí, y a lo mejor también, de acuerdo a la edad, se puede entablar un diálogo, ¿no? E incluso identificar a lo mejor un miedo, ¿no? Esta cuarentena o esta situación social nos va a dar pauta a muchas cosas, ¿no? O ya está dando pauta a muchas cosas, ¿no? Entender a lo mejor que me da un poco de miedo que mis seres queridos, ¿no? Les pase algo, ¿no? Y pues también ayudarle a entender este proceso de vida, ¿no? Que hay situaciones que se salen de nuestro control, pero que podemos hacer algo para disminuir el impacto, como lo estamos haciendo, ¿no? Entonces sí poder preguntar, y en muchas ocasiones a lo mejor jugar, ¿no? En el juego, en los niños, ¿no? Es algo que es una forma de aprendizaje bien bonita, ¿no? Que hay que estar observando, ¿no? El diálogo que tienen, ¿no? A qué juegan, cómo juegan, ¿no? Porque ahí es donde nos podemos dar cuenta, ¿no? A lo mejor si traen alguna inquietud y se les es difícil expresarla. Y incluso es bien interesante que los niños resuelven sus problemas a través del juego. Así es. Esto es algo que debes de tener siempre bien en cuenta, para que utilices la estrategia del juego como una forma de resolver sus conflictos. Ellos resuelven a través del juego. Hay algunas actividades, por ejemplo, con lo del sismo, tenían que ver mucho con el juego, y incluso había situaciones donde los niños recreaban el sismo, y entonces encontrando diferentes respuestas ante eso, fueron resolviendo el conflicto emocional que tuvieron, pues desde, está temblando, y salían y corrían y jugaban y decían eso y resolvían de esa manera. Uno podría pensar, están traumados con la situación, están resolviendo. Están resolviendo a través del juego. El juego es una estrategia maravillosa, así como también los cuentos, ¿no? Las metáforas. Las metáforas, a lo mejor incluso tomar la serie favorita, tomar el cuento favorito, tomar el programa, la película, ¿no? ¿Qué haría tal personaje, no? No sé, lo resolvería de esta manera, haría esta otra cosa, ¿no? Entonces, porque ellos también tienen mucho que aportar para una situación como esta, ¿no? Ayúdalos a pensar. Exactamente, ¿no? Y que en este pensamiento que tienen, pues que se expanda más, todavía más, para que no se les acaben los recursos y las estrategias para pensar, ¿no? Necesitamos muchos niños pensantes, ¿no? Que de repente puede que ya llegaste a esa reflexión con él y dices, sí, ya, lo logré. Y vuelven a caer en lo mismo. Bueno, de eso va. No te desesperes. Es parte también del proceso de evolución del cerebro. Así es. La parte consciente, la parte frontal, se va a terminar de desarrollar, lo decíamos la vez pasada, hasta después de los 30 años. Sí, por increíble que parezca, es así. Entonces, cuando de repente dices, pero ya habíamos llegado al acuerdo de que no lo ibas a hacer, ¿por qué lo volviste a hacer? Bueno, por eso, no te desesperes. Están siendo niños, están siendo adolescentes, es parte del proceso. Teniendo este conocimiento, como nos preguntaba Mar, te va a ayudar a no desesperarte tanto, porque sabes que de eso va. Nos dice las estudiosas de la creencia positiva que la educación es un proceso, un proyecto a largo plazo, y es una inversión que vas a ver a largo plazo. Y que vale la pena echarle como la energía, ¿no? Que como padres leamos, ¿no? O que te lo demos desmenuzadito en un programa también, ¿no? Que nos marques a la línea y preguntar específicamente algo, ¿no? Sí, claro. O sea, como padres, si ya sabíamos cosas, de verdad que cuando crías a un hijo, pones en duda o cuestionas muchas otras, ¿no? Que ahora la tienen más fácil, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad, todavía me tocó tener que ir a la biblioteca y para encontrar un libro sacar acá el cajón de tarjetas bibliográficas, el fichero. Ahora pues ya fácilmente por internet puedes encontrar buenas estrategias, o como dice Sara, pues nos llamas y resolvemos las dudas en particular que tengas de tu hijo, porque aquí hablamos de generalidades, de estrategias generales,
pero en particular habrá cosas que habrá que detallar con tu hijo o con tu hija que puedes afinar, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos de qué hacer cuando nos preguntan mucho. Pero cuando sienten mucho también, ¿no? Cuando tienen miedo, cuando tienen ansiedad, porque si a nosotros como adultos el encierro nos pone ansiosos, bueno, pues a los niños que quieren siempre estar saliendo también, ¿cómo les ayudamos o cómo enfrentar positivamente, asertivamente estas emociones que pueden llegar a sentir los niños en esta cuarentena? Pues como lo venimos hablando antes que otra cosa, pues validar, ¿no? La emoción es bien importante, es importante la emoción, lo que tú estás sintiendo para mí es importante, ¿no? Para esto que nos está pasando no pasa desapercibido, ¿no? Entiendo que te sientas muy frustrado por no poder salir con el amigo, ¿no? Por no habernos podido ir de vacaciones, ¿no? Te propongo, ¿no? Que le escribas una carta al amigo, ¿no? Yo se la llevo, ¿no? O grábate un video y se lo enviamos, ¿no? O sea, es primero validar la emoción, porque la emoción va a estar ahí, pues lo que dure la cuarentena, en este caso, y en otros casos en donde no estuviéramos en cuarentena, ¿no? También, ¿no? Validar la emoción, entiendo que te sientas así, ¿qué se te ocurre que podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo crees que yo te pudiera ayudar para que te sientas mejor? No, nada, porque a veces no necesitan, hazme un pastel de chocolate y no, a veces necesitan hablarlo y al momento que lo hablamos, pues disminuye la ansiedad, el miedo, la frustración, el enojo, ¿no? Entonces, es más que nada eso, validar primero la emoción, ¿no? Porque la emoción finalmente en niños o en adultos está ahí por algo, ¿no? Necesitamos hacer contacto con esa emoción, ¿no? Para saber qué nos está diciendo, ¿no? De qué manera nuestra vida es diferente a partir de que siento esta emoción, ¿no? Y sobre todo, pues, darle un canal para donde se vaya la emoción, ¿no? Y ayudar a que comprendan y entiendan la emoción que tienen, porque a veces, como se los decía, el niño no sabe lo que está sintiendo, no entiende lo que está sintiendo, necesita darle un nombre a la emoción para aprenderla a manejar. Y tienes toda la razón. El otro día me platicaba una persona que su niña le decía, es que yo me quiero morir. Y le dijo, ay, no seas tontita, eso no se piensa, ¿no? ¿Cómo se sintió la niña? Bueno, peor. Muy mal. Muy mal, ¿no? Muy culpable, yo creo. Que es el apego desorganizado, ¿no? Desorganizado, sí. Totalmente descalificó la emoción. Sí. Y resulta que la niña se quería morir porque sus primos la molestaban mucho y le quitaban sus juguetes y nadie le hacía caso. Entonces va con el papá y le dice, hazme caso, tengo esta emoción. Que a lo mejor para adultos es una tontería, que se pelea y se quiere morir por los juguetes, pero el niño está viviendo la emoción. Hay estudios se me olvidó el nombre, de tomografías cerebrales en donde se activan exactamente las mismas zonas del cerebro de angustia de nosotros como adultos que de niños, nada más que por situaciones que pues, son de niños, ¿no? Entonces llega el papá y le dice eso, bueno, imagínate. Entonces, como decía Sara, validar la emoción es fundamental para que se sientan seguros contigo, que tú eres su apego, su figura de seguridad. Se nos fue el tiempo, Sara. Ya regresamos en nuestro último bloque. Manden sus últimas preguntas. Ya volvemos. Bien, queridos siminautas, pues estamos de regreso, se nos fue el tiempo rapidísimo y es nuestro último bloque. Nos acompañó Sara Medina, psicóloga del CENDE. Manden sus dudas, sus preguntas antes de que nos vayamos, o márquenos si tienen ya dudas en específico, cualquier otro tema que resolver. Como les decía, 800-911-6666. Nosotros como psicólogos somos la opción número 3, pero también están los nutriólogos en la opción 4, los médicos en la 5, la voz del doctor Simi, que también puede ser una muy buena opción. Sí. Me parece que es la 1, bueno, ahí escuchen el menú. A la 1. Y también los niños pueden hablar y pueden hablar con el personaje del doctor Simi. Sí. Y también hay personal muy capacitado que puede, pues ahí tranquilizarlos, hablar con ellos.
ahorita un chiste, ¿no? Un chiste, ya algo así que los distraiga, pues ya es de gran ayuda que los niños puedan hablar con el personaje del Dr. Simi. Oye, Sara, pues bueno, seguimos hablando de qué hacer con esto, con los niños en la cuarentena, y bueno, ya nos hablabas un poquito de cómo responder sus dudas, cómo ayudarlos a entender emocionalmente lo que están sintiendo. Y con el encierro, ¿tú crees que sea normal que empiecen a hacer más berrinches? Sí, para nosotros lo comentábamos, ¿no? Es una situación que genera ansiedad, pues en ellos genera esta desregulación, ¿no? Los berrinches es eso, una desregulación o que el niño no está pudiendo contenerse emocionalmente y necesita de alguien que lo contenga emocionalmente, ¿no? Entonces, los berrinches, pues claro, sobre todo a lo mejor por no salir, ¿no? Y que es como parte importante en ellos, ¿no? En ellos jugar, correr, ¿no? Sobre todo correr, brincar, ver a otros niños, ¿no? Entonces les genera como seguir creciendo y seguir desarrollándose. Al momento de no poder hacerlo, pues claro, va a haber una desregulación, ¿no? Y aparte porque ya llevan cierto tiempo y porque seguirá pasando más tiempo. Entonces, pues nuevamente, ¿no? Es como esta contención, ¿no? Entiendo, no puedo salir, podemos hacer otra cosa, ¿no? O pues en algunos casos a lo mejor sí pudiera ser una alternativa, salir en un horario en donde no haya mucha gente, ¿no? Con las medidas de precaución pertinentes, ¿no? Se me ocurre, y poquito tiempo y de regreso, ¿no? O hasta en la azotea de tu casa o en el patio, en el estacionamiento, ahí baja un balón, juega, yo creo que eso sería muy bueno, juega mucho con ellos. Pero bueno, la pregunta del millón, que no solamente para esta cuarentena, sino para después, ¿y cómo cómo reaccionamos ante el berrinche? Que yo creo que es lo que todos nos preguntamos. Pues reaccionamos de manera igual en contención, ¿no? Nuevamente enfocándonos en que somos el adulto, ¿no? Y como tal, tenemos que entender qué hay debajo de todo eso, ¿no? Mucho sabemos que a los niños les viene bien las rutinas, ¿no? Saber a qué hora nos vamos a levantar, que después viene el desayuno, después viene una hora de lectura a lo mejor, ¿no? Después una hora de aseo de la habitación, un baño, preparar la comida, ¿no? Incluso dentro de esta situación se pueden tener rutinas y las rutinas van a tener al niño pues con una estructura, ¿no? Que eso es lo que es un berrinche, ¿no? Se desestructura todo, ¿no? Y entonces entro en este modo de lo que quiero y el modo reptiliano, como decíamos, ¿no? No, pero vaya, si tenemos una estructura, un horario, ¿no? Va a ayudar muchísimo. Se presenta el berrinche, que a lo mejor se va a presentar incluso teniendo una estructura y todo, la contención entra nuevamente, ¿no? Entender qué pasa, cómo podemos hacer que la pases menos mal, ¿no? O no tan mal, ¿no? Aquí me quedo, ¿no? Esto es ahorita en contingencia, ¿no? Después, los berrinches, pues también tienen mucho que ver con nuevamente esta no estructura en el niño, ¿no? Si voy a ir y no te digo a dónde vamos a ir, cuánto tiempo nos vamos a tardar, vamos a regresar y qué vamos a hacer, ¿no? O en esa casa, ¿qué vamos a hacer? En la casa de la tía o del tío, ¿no? Que no puedes tocar y no puedes brincar en los sillones, ¿no? Para eso está, no sé, otros lugares. Entonces, es una desregulación, ¿no? Entonces, es anticiparnos para que precisamente no entren en un berrinche en donde ya todo se descontrola. Ahí es donde ya todo se descontroló, pero es que entender entonces cómo fui estructurando o fui encuadrando, ¿no? La vivencia del menor. Y que tanto fui respondiendo emocionalmente cuando tuvo ese berrinche, ¿no? Exactamente. Que a veces nos preguntan, ¿y cuánto tiempo se le va a quitar el berrinche? Bueno, pues ¿cuánto tiempo dejaste de responder ante sus emociones, ¿no? Y ahora no pienses que se va a calmar rápido porque le digas, cálmate, ¿no? Porque aparte es una palabra que no ha calmado, lo leía luego la otra vez, ¿no? Nunca ha calmado a nadie, ¿no? Entonces, en la medida en la que él sienta que sus necesidades están satisfechas por parte del adulto, por este apego que también pues tiene, ¿no? Sabrá que vas a ir a la tienda y vas a regresar, ¿no? Y no es que lo vayas a dejar, ¿no? Sino que él entiende que no puede ir, ¿no? Y esto no quiere decir que no lloren, porque a lo mejor a veces se piensa que, tiene apego seguro y no llora, ¿no? Quiere decir
que sí va a llorar, ¿no? Y sobre todo en la etapa en la que esté, porque a lo mejor un niño de 8 años, ay, sí, mamá, y tengo aquí la consola, ¿no? Y mientras mamá no esté, quiere decir que va a llorar, pero en cuanto tú regreses, ¿no? O se va a calmar, ¿no? O va a incorporarse nuevamente a las actividades, ¿no? O va a entender que está a salvo. Y que ojo también con esto, porque seguramente se lo están preguntando, tampoco significa apego seguro decirles que sí a todo y tener ausencia de límites. Así es. Porque estamos hablando de responder emocionalmente, no de responder conductualmente a sus necesidades. Responder ante la emoción. Y esta respuesta emocional es con responsabilidad, ¿no? Porque finalmente la crianza positiva es esto, es amor, y en el amor pues van los límites y va el respeto hacia ti y respeto hacia mí, ¿no? Oye, que ahorita me acordé de estos casos en donde para sentirse bien necesitan comprar cosas. No. ¿Cómo habrá estado tu apego de niño, no? ¿Cómo habrán respondido? ¿Qué pasó en esa parte, no? ¿Qué habrá pasado en tu apego que te necesitas comprar, no? Para sentirte bien. Seguramente no respondieron emocionalmente, ¿no? Y ya toma una paleta, toma un chocolate, toma un juguete para que te calmes, ¿no? Sí, a veces el apego seguro implica decir no, ¿no? Claro. Y implica dar una explicación, no porque ya comiste un dulce, no porque la porción de hoy ya la comiste, no porque esto no te corresponde a la edad, no sé, pero también implica no, y también habla de esta seguridad en el apego. O sea, nos quedan 2 minutos, así como rapidísimo. ¿Qué actividades podemos hacer dentro de casa cuando ya se nos acabaron las ideas? Seguir innovando. Yo digo que como actividades generales pensaba en mover el cuerpo, ¿no? Me parecía que la parte de la conexión corporal es algo muy importante porque la energía alta siempre ayuda, ¿no? El moverse, el estar, siempre genera esta sinergia, ¿no? Que es seguir siendo cooperativos en casa, ¿no? Entendiendo que me tengo que seguir lavando las manos, ¿no? Que sigo en actividades en casa, ¿no? La parte de leer cuentos, dependiendo también la actividad, ¿no? Sí. A los pequeños les viene muy bien como jugar con agua, ¿no? Les fascina, mucho ¿no? Esta parte de las texturas y lo sensorial, ¿no? Un poquito más grandes, pues a lo mejor ayer veía un archivo muy importante de una cápsula del tiempo, ¿no? Imagínate qué padre va a ser de aquí a 10 años, ¿no? En donde te abras la cápsula y veas todo esto y mientras lo llenes de fotos, ¿no? De anécdotas, de cosas que... está padre. Que ahorita te van a tener entretenido, vaya, dependiendo también la edad. Y me imagino ya conforme vaya llegando la nochecita ya les vas como bajando el ritmo a las actividades. La energía y todo. Si los traes en actividad física todo el día, en la noche no te van a querer dormir, ¿no? Así es. Pues se nos fue el tiempo rapidísimo. A modo de conclusión, en menos de un minutito, ¿qué podrías decirle a nuestros siminautas? Pues que se mantengan contenidos emocionalmente, porque eso va a ayudar a bajar mejor la información a los niños, ¿no? A ayudar a una mayor y mejor contención, ¿no? A preguntarse cómo está haciendo esta crianza con los niños, ¿no? A preguntarse cómo está haciendo este apego, si está siendo seguro, si estoy cubriendo las necesidades, ¿no? De mi hijo, ¿no? Y vaya, si hay algo que quiero cambiar, pues no duden en marcarnos, ¿no? Estamos disponibles las 24 horas del día, ¿no? Y siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Y yo te diría que tu mente en la mente de tu niño. Así es. El foco de atención en tus estrategias educativas. Pues muchas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, Sara, por habernos acompañado. Gracias por su tiempo. El siguiente jueves también es jueves de Simichat. Y bueno, pues ahora por las necesidades de la contingencia, pues estaremos otra vez nosotros, psicólogos del CENTE. Estará la psicóloga Pau Galván y estaré con ustedes también. Hablaremos sobre patologías emocionales por este tema de la contingencia. Igual 6 p.m. por Facebook de Simi Radio o YouTube Simi Radio también. Nos vemos el siguiente jueves. Recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima.